les va? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a septiembre, el mes de la primavera, entre otras cosas, y esperemos que siga siendo esto, ¿no? El del reflorecer, el de volver a respirar un aire más agradable, más grato para todos. La verdad es que la tensión y la preocupación están instaladas desde hace mucho tiempo. Para el gobierno, evidentemente, desde el día siguiente de las PASO, porque hasta entonces vivían esa ficción de suponer que estaban ahí nomás, que se ganaba, que los indecisos se volcaban. Y la verdad es que esa conducta en algunos funcionarios aparentemente se habría modificado. Y uso el condicional porque la verdad que no hay certezas y porque más importante que lo que digan o lo que insinúen es lo que hagan. Y en ese sentido, el presidente de la República hoy decidió no ir a la celebración del Día de la Industria y creo que es un dato significativo. Que el último día de la industria que le toque como presidente de la República sea ausente del acto oficial es toda una señal. Hay un reconocimiento, una tácita aceptación de que, entre otros sectores, la industria ha sido de los más perjudicados por la política económica de Cambiemos a lo largo de estos 3 años y 8 meses. Y allí fue Dante Sica a recibir las críticas, los cuestionamientos, a tratar de defender cosas que son francamente indefendibles y que ciertamente mañana se van a ver reflejadas en los periódicos, después que pase este día tan peculiar en donde, al no haber mercados en los Estados Unidos, porque hoy es el Día del Trabajador en Estados Unidos, usted dirá, ¿cómo? Si el Día del Trabajador en todo el mundo es el 1 de mayo. Claro, en Estados Unidos fue la masacre. Los americanos son los que hicieron la masacre a los obreros de Chicago, por eso mal podrían rememorar eso ese mismo día. Entonces hoy es el Día de los Trabajadores en los Estados Unidos. Por tanto, es feriado. No hay Wall Street, no hay cotización, no hay mercados, no hay posibilidad de conocer cuál es la reacción del mundo de los negocios internacionales frente a la situación de la Argentina. Reacción que es una exageración de mi parte, porque la verdad que deben mirar de costadito la planilla y después van a los otros mercados, a los que realmente importan. No obstante eso, también lo miran. Y eso es lo que se va a notar de aquí en adelante cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional deba decidir si se da el reembolso a la Argentina, bajo qué condiciones y en qué momento. Porque ya está adelantado que tanto Holanda como Francia y un tercer país, que después le voy a precisar, han anticipado en la reunión de los gerentes del Fondo Monetario Internacional su rechazo a la perspectiva de seguir dándole más crédito a la Argentina. Esto como primera observación. La segunda es que hoy a la mañana, cuando se empezó a conversar acerca de lo que podía pasar con la apertura del dólar después de las medidas anunciadas en un domingo de superclásico, 10 minutos antes que empiece el partido, ahí fue la CUNSA, firmaron el decreto y lo dieron a conocer, y después comunicadas a través de la cadena extraoficial que tiene el gobierno, que es por un lado Canal 13 con La Nata, por otro lado Novarecio y América Televisión. A los dos lugares compareció la CUNSA, como esperamos en algún momento comparezca ante la Cámara de Diputados para dar algunas explicaciones que vayan más allá de estos programas homenaje o estos centros al área para que el hombre la empuje a la red. Pero claro, esto tiene, como decíamos antes, un alcance limitado. ¿Por qué? Y porque hay que ver qué pasa de aquí en adelante, qué pasa a partir de mañana y qué pasa en el día a día. Y hay claramente, y este es un adverbio propio del léxico de Cambiemos, una actitud que se ha ido modificando en el gobierno, no por convicción, sino por, diría yo, por descarte. Tengo para mí que esta determinación del cepo, porque se trata de un cepo, es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Tengo para mí que esto puede haber sido conversado en su momento con el futuro presidente, si es que gana las elecciones del 27 de octubre, que es Alberto Fernández, y que esta instalación hoy coincide con la ausencia del país de Alberto Fernández, que está volando a Madrid, donde va a estar los próximos 5 días, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, toda la semana hábil de la política económica argentina, Alberto Fernández dando clase en Madrid. Se descomprime, se le da la chance a Cambiemos de hacer lo que no ha querido hacer hasta este momento, volver sobre sus pasos, y como decía hoy con un colega en Radio Universidad, donde estamos todas las mañanas, a este paso en un par de semanas volvemos a tener fútbol para todos gratis, porque cada cosa que fue haciendo el gobierno, que supuestamente corregía lo que eran demasías, excesos, restricciones o incorrecciones de la gestión anterior, tuvo que retroceder. Así pasó con el IVA, por ejemplo, los alimentos de la canasta básica, así pasó
con el tema de las ganancias, así pasó con las retenciones, así ocurre hoy con el cepo. Ocurre hoy con el cepo, que fue levantado como un anuncio, cual si fuera la toma de la Bastilla, allá por los días del verano de 2015, cuando asumía Mauricio Macri, y su ministro era Alfonso Prat Gay. Lo vemos. Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Saben que la convocatoria era para exactamente hacer este anuncio. En estos momentos el Banco Central está en una reunión de directorio encarando las medidas que le tocan al Banco Central y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer durante la campaña. En primer lugar, normalizar la economía. Ustedes saben que hemos heredado una situación compleja y lo estamos empezando a ordenar. No voy a dar demasiados números hoy, pero cuando uno se refiere al cepo tiene que entender cuál ha sido la consecuencia del cepo. El cepo tiene casi 4 años y desde que se instauró el cepo en Argentina hubo una devaluación del 230%, vale decir, hoy el peso vale la 1/4 parte de lo que valía a fines del 2011. Cayeron a la mitad las reservas del Banco Central. Se estancó prácticamente por completo la economía, se estancó el empleo y se ahogaron casi todas las economías regionales del país. Por eso nuestra promesa de campaña era levantar el cepo lo antes posible. Frente a todos aquellos que hacían pronósticos bastante poco optimistas acerca de la salida del cepo, nos hemos liberado de esta traba que no nos permitía crecer, de este mal parche que había implementado el gobierno anterior, y la realidad es que se ha hecho bien y creo que eso nos va a generar un ámbito de crecimiento nuevo. La verdad es que no voy a ahorrar los calificativos, ¿no? Prat Gay decía que si hacían las cosas bien, después el dólar iba a estar a 9 y si lo hacían mal iba a estar cerca de 16. Está a 65 hoy, ¿no? Así operó, ahora está en baja, pero no se sabe bien. Porque las casas de cambio de Rosario no vendían hoy, no tenían ni las planillas ni los televisores puestos, porque depende de la cara y cuánto le querían comprar cada uno, le cobraban un precio diferente. Créanme que es así. Y en algunos bancos uno iba a buscar los dólares y no había liquidez. En el Banco Nación llegaron a decir que se había accidentado en la ruta el camión que traía los dólares. Acá en Rosario eso, ¿no? Bueno, esto es lo que explica el resultado de las PASO, no al revés. Esta situación que estamos viviendo ahora es eso que acabamos de ver. Es Prat Gay diciendo lo que decía, dando datos imposibles de sostener y después fomentando una política que supuestamente iba a ser de crecimiento, de expansión, de confianza. Miren, yo soy bastante futbolero y por lo general utilizo ejemplos del fútbol para aplicarlos a la vida real, ¿no? El parche malo, dijo. Un parche malo, habían dicho que era el cepo. Aquel cepo estudiado y pergeñado y que evitó la fuga de divisas y que posibilitó la política de desendeudamiento de la Argentina. Habíamos cerrado con el Fondo Monetario Internacional, se había terminado eso. Es como si Bilardo, lo tiene a Bilardo, ¿no? Después de haber ganado la Copa del Mundo, o haber jugado en Estudiantes de La Plata, o haber dirigido ese mismo equipo u otros equipos, con línea de 4, con 2 números 5, con 2 carrileros y uno de punta para que se la den a ese si juega Maradona, mañana anuncie que va a jugar con línea de 3 y 5 delanteros. Lo primero que le dirían, no sabe esto, no entiende, no tiene nada que ver. Bueno, este es el cepo del PRO o de Macri o de Marcos Peña. Yo la verdad que a esta altura tengo mis reservas, y esto lo vamos a conversar ahora con Daniel Guida enseguida después de la pausa, acerca de hasta dónde saben. Porque había acá una intención aviesa de favorecer a los amigos, de generar grandes negocios, y a la vez me parece que hay una ineptitud manifiesta. Porque no es que son hábiles para hacer eso y podrían hacer lo demás, porque el que puede hacer eso puede hacer lo otro. Me parece que no, que hay como una suerte de hoja de ruta para hacer determinadas cosas que se la pasan, y el resto, cuando hay que tener efectivamente dominio de situación, control de escena, manejo, no los tienen. O lo tiene alguno al que no le interesa ni la reelección, ni la suerte, ni la chance de lo que pueda pasar con el gobierno. Hoy estamos en una jornada en la que, con el dólar en 60, supuestamente en los bancos, con un dólar imposible de cuantificar, 62, 65,
fuera de los bancos, los arbolitos, vuelve el mercado paralelo, esto lo anunció también la CUNSA. Vamos a esperar hasta mañana. ¿Por qué? Porque el riesgo país igual está en 2.534, récord, más arriba que lo que pasó la semana anterior. Y las LELIQ al 83% las tasas. ¿Se tranquilizó? ¿Se controló? Lo que sí hemos visto es que en los bancos ha habido una actividad moderada desde el punto de vista de lo que en algún momento, cuando se dijo se va a estirar el horario, podía llegar a ser hasta incluso una invitación a que la gente fuera al banco. No creo que a llevar su plata, sino más bien lo contrario. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Pero como decíamos en el pase con los colegas del noticiero, y vamos a hablarlo ahora con el doctor Daniel Guida, hay cosas que son resultados previsibles de acciones conocidas. Algunas de estas acciones ya las conocemos. Tengo para mí que este es el principio. No son las acciones con las que se termina la crisis, ni mucho menos, o se clava acá la cosa. Esto empieza. Vamos a ver cómo sigue. Lo charlamos con Daniel Guida después de la pausa en 2 minutos. Bueno, muy bien, Daniel Guida nos acompaña otra vez en este mes de septiembre que ha comenzado y que parece que ya se ha comido la mitad, ¿no? Van apenas un día hábil que es hoy y hábil acá, porque en el norte, donde hay que ver el reflejo de lo que ocurre acá también, aunque sea de costado, lo miran, hay una situación que no nos permite saber cuál es el impacto en los mercados internacionales, como ha sido negativo en las anteriores veces de las medidas anunciadas por la CUNSA, ¿no? Efectivamente. Sí, hay que esperar. En realidad, son medidas que se anunciaron, como vos decías en tu editorial, contraria totalmente a la concepción, por decir, ideológica. Sí, al ADN de Cambiemos. De Cambiemos, y máxime del presidente, porque algunas de ellas, evidentemente, ya están tardías, por supuesto, sin ser negativo, ¿no? No. A ver, lo que se denomina cepo, vos sabés que a mí no me gusta hablar de cepo porque no existe en la jerga económica. En la Argentina los comunicadores le pusieron cepo, Sí, quedó cepo. son las restricciones, ¿no? Las restricciones, es decir, el control en el mercado de cambios. Bien. Controles que existen en cualquier país del mundo y que, bueno, si se hacen sumamente restrictivos, uno podría decir que está cercano a una prisión allí. Y si o si lo hace un gobierno determinado sin un cepo, sino un control. Exactamente, un control liviano sobre el movimiento de las divisas. Sí. Pero bueno, vamos a suponer que todo el público entiende lo que es esta cuestión del cepo. ¿Por qué? Porque habiéndose resuelto eso en el momento tal vez adecuado, no hubiéramos llegado a esta situación. El momento adecuado era el día siguiente, feriado Por supuesto, cambiario y bancario, para esta situación. La situación iba a llegar sí o sí de cualquier manera. Sí. ¿Por qué? Porque hubiera evitado, quiero creer, que el gobierno haga lo que ningún gobierno de la historia constitucional argentina hizo, que es defoltear su propia deuda. Un récord. Es decir, el gobierno la firmó y la defolteó. Porque normalmente lo que ocurría en la historia... no pude pagar lo que me dejaron los otros. Y era real. Y claro. En el proceso histórico argentino básicamente era así. Bueno, este gobierno se dio el lujo de defoltear su propia deuda. Objetivamente está defolteado, digamos. Después si es selectivo o no. Sí, las cuestiones técnicas. La única explicación de esto es sencilla para que se entienda, digamos. ¿Por qué digo yo que está de alguna manera defolteado? Bueno, porque el riesgo país se mide por ahí. Digamos, en la medida que vos ya no podés pagar parte de tus obligaciones o que unilateralmente estás proponiendo prorrogarlas, más allá de la voluntad de pago, que apareció por allí algún dirigente explicando que la cuestión del default es una cuestión de la voluntad de pago. Sí, Esteban Burri, diciendo, queremos pagar pero no tenemos la plata, claro, entonces no podés pagar. A veces uno piensa si lo toman de lo hacen tonto, el pueblo argentino. Sí, ¿no? claro. Vos vas al banco y no podés pagar, estás al borde de las ejecuciones hipotecarias y mire, yo realmente quiero pagar, tengo una voluntad enorme de pagar. Entonces el gerente lo abraza y dice, van a andar. Bueno, objetivamente es así. Y esto es lo que indica el riesgo país, pues los 2.500 y pico de puntos, que eso sí es muy delicado, Pablo, porque vuelve a cerrar las posibilidades de financiamiento que la Argentina había recuperado con mucho esfuerzo. Después del desendeudamiento aquí. Prácticamente, ¿no es cierto? Quedaban los fondos buitre, que había que arreglarlos, pero bueno, eso es pasado, ¿no? Para no volver al pasado con esas cosas. De cualquier manera, esta situación hace que estas medidas llegaron tarde, hay que esperar los resultados, y que son también una cosmética el tema, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, la exigencia de la liquidación de las divisas es una herramienta de política económica que en cualquier situación de crisis un gobierno tiene que tomar, claro, uno se aún superando sus posiciones. Porque finalmente la toman, y esto es lo mismo que si uno va al médico cuando se empieza a sentir mal,
o con un dolor agudo y va a los portazos y llega corriendo o mal y con más complicaciones. Si el gobierno sabía, por esto que hablábamos antes de la teoría esta de Einstein, ¿no? Que definía así la locura, que esto iba a pasar, ¿por qué espera hasta último momento? O no es que espera, a lo mejor seguía queriendo eso y hubo una imposición. Bueno, yo tengo una posición sobre el tema. Vos sabés que desde el comienzo de este gobierno dije que lo que ocurría, y lo he dicho en esta mesa, en general no se podía vincular a la inexperiencia. A mí no me gustaba decir que eran inútiles, nunca dije eso. No. Más vale... Había una premeditación. Había una premeditación en función de intereses determinados. Ya con el default previo que no se logró explicitar a los albores del 2018, que también lo anticipamos aquí, allí hubo un pequeño cambio en la direccionalidad, en la conducción de los intereses, y cuando ingresa el Fondo Monetario Internacional, ahí sí ya hay un plan que para ser aplicado, ahí sí necesita pericia, habilidad y demás, ¿no? Más allá de que venía el 2017 con el éxito electoral y demás, ¿no? Claro. En el plan del fondo ya la cuestión de los amigos, la cuestión de los grupos y demás empieza a estar condicionada porque las decisiones se toman desde otro lugar. Afuera. Si allí no tenés mucha precisión, no tenés buen manejo, me parece que se te puede ir de las manos. Y ahora creo que una de las cosas que ocurrió es esta, ¿no? La impericia era propia. ¿Te acordás cuando algún día calificamos desde aquí con mucho respeto al ministro que ya no fue o que no sé? Sí, al homeless. Sí. Claro, claro, decíamos un poco esto, ¿no es cierto? ¿Qué pergaminos había para poder conducir un proceso que no era sencillo pasar de un corte abrupto de tantos años con el fondo a una política prácticamente de entrega total del fondo? Sí, porque incluso en el inicio, ¿te acordás? Allí por abril-mayo, no parecía que iba a ser una entrega total, pero al mes incumplieron. El programa del fondo hubo que reformularlo al mes. Esto fue producto de esto que te digo. Y ahí ya ahí la entrega fue total, ¿no? Ahí estaba viendo, y esto está ya en los periódicos de todo el mundo, naturalmente nosotros lo vemos en los de Argentina, que los países europeos le bajaron el pulgar a Macri. Dice, Italia, Suecia y Holanda se oponen al giro. Dicen que el gobierno de Mauricio Macri viola los términos del programa pactado con el fondo y pretenden esperar el recambio presidencial antes de comprometer más recursos. Tengo la sensación de que va a ser muy difícil el aporte de este último. Y por eso el cepo y por eso la obligación de liquidar a los exportadores. Obviamente. Creo que es lo más lógico que ocurra. Y creo también que políticamente, de alguna manera, se lo hacen hacer como cabeza de puente a Europa para evitar que Estados Unidos tenga mucho para decir, ¿no? De cualquier forma, ojalá, digamos, para que se llegue mejor o más tranquilo, pudiera venir esos fondos. Porque si bien es cierto, ya está el compromiso, y es cierto que hay que plantear que el nuevo gobierno lo reformule. Lo reperfile, ¿no? Claro. No es menos cierto que la demanda está bastante inquieta, pero está ahora bastante contenida. Es decir, si el gobierno aplica... La circular del Central tiene otras líneas. Eso te iba a preguntar, ¿no? Tiene algunos detalles, algunas excepciones y demás. La clave es, al público, bueno, un poquito de populismo para que nadie se engañe, al público pueden ir todos los argentinos tranquilamente a comprarle $10.000. Desde los 2 millones con el carnet de Central a 10.000 con algunas restricciones. Con el certificado de buena conducta. Cruzado, Una vez por mes, 10.000. Yo me río de Central, creo que alguna vez lo dije. Un día fui, tenía una necesidad, no sé para qué, a la ventanilla del banco en ese momento, me voy a comprar $2. ¿Cuánto querían? 200.000, me arreglo. Bueno, trajiste algún documento, no traje. No tenés nada encima, tengo el carnet. Bueno, dale. Bueno, era imposible. Ese país era imposible. El que pensara, aún ideológicamente, que el país podía ser posible así, se equivocaba. Porque ni ideológicamente las universidades más importantes del mundo, hoy está previsto que los países como los nuestros no tengan una administración del comercio exterior y un control de cambio. Que la palabra control es estrictamente control. Es de alguna manera, una intervención como interviene con el Central, ¿no? No fuimos del tema, pero en definitiva pero es así. Y ahora que hablabas de esto, de los países centrales, la ideología, la formación, las grandes universidades y demás, el sábado reapareció Cristina Fernández de Kirchner después de las PASO, con otra, digamos, no sé si muy estudiada, si naturalmente... capacidad de ubicación en tiempo y espacio, en momento y oportunidad para decir lo que quería decir y no decir lo que esperaban otros que dijera, ¿no? Pero sí en un momento determinado, yo había marcado el pedacito y no lo pusimos al aire para aprovechar la charla, cuando ella pide el nunca más para las políticas neoliberales, ¿no? Que algo habíamos conversado acá, y cuando yo lo charlé después en la redacción de Rosario 12, algunos muchachos me dicen, la idea es esa, pero tal vez el nunca más remite a algo tan trágico como fue la dictadura, que el basta ya podría ser.
pero ciertamente es una definición, creo yo, de fondo. Terminemos con esto. Se me ocurrió decir nunca más al Fondo Monetario y la reminiscencia. ¿Sabes una cosa? Yo respeto eso. Y me parece que Cristina, con su experiencia... Claro, pero lo dijo, sin dudas. Es que es eso en el fondo. Es eso en el fondo. Es decir, basta ya... Se acabó la idea de que sigamos soñando, añorando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y ya no es... esto no es patrimonio ya de un partido, de un dirigente... Es patrimonio de los argentinos, ya nos hemos dado cuenta. Claro. Es como querer aprovechar el tema del nunca más real sobre la dictadura, que lo aprovecha algún partido o algún dirigente. Esto es el conjunto del pueblo argentino que ya lo dijo y ya lo siente. Y aún en ese otro porcentaje que votó al gobierno en las PASO, ¿no? Al menos en esta encuesta, yo creo que mucha de esa gente también está convencida que insistir con esto es totalmente negativo, ¿no? Claro, y además esto echa por tierra estas medidas que se han anunciado, la anterior del IVA y todo eso, aquel viejo vaticinio de Macri que haría lo mismo a mayor velocidad. Ya no está haciendo lo mismo, no está haciéndolo a ninguna velocidad, sino que al ritmo que le van imponiendo las circunstancias. Esto no es que está adelantándose a los acontecimientos, sino que está barrenando la ola a medida que la ola le viene encima para taparlo. Es que él haciendo lo mismo llegó al default. Por eso te digo que es interesante. Ese análisis hay que hacerlo alguna vez, incluso en público. Sí, claro. Porque es interesante analizar un poquito cómo es un gobierno que defoltea su propia deuda. Quiere decir que el propio gobierno que se estaba endeudando, con su propio programa, sabía esta situación. Sabía. Entonces lo del 11 de agosto y demás es una paparruchada. Una paparruchada. Ahora, efectivamente. Esto hace que en otro momento, probablemente, después de superadas las elecciones y demás, se empiece a estudiar, por lo menos de aquí en adelante. Yo soy lo que cree que de acá para atrás también, ¿eh? Sí. Pero de aquí en adelante, la legitimidad de la deuda contraída y las responsabilidades personales, penales y patrimoniales. Porque si vos defolteás tu propia deuda, sabiendo a dónde iba y qué iba a hacer, da toda la sensación que algo preparaste para alguien, ¿no? En el derecho privado, en las relaciones comerciales y demás, eso se llama vaciamiento, ¿no? Claro. Es decir, de alguna forma... En una empresa es vaciamiento de empresa. Exactamente. Claro, por supuesto. Es decir, de alguna forma vos vas viendo un camino, vas viendo el perfil que lo estás haciendo y te vas dando cuenta que ese negocio no va más. Y sin embargo, ¿qué haces? Lo tratás de sostener hacia afuera y hacia adentro vas sacando todo lo que podés. Esto es en el fondo lo que pasó. Es durísimo esto, yo sé que es durísimo. Sí, pero es probable que parte de la audiencia no comparta conmigo. Pero siempre es mejor saber que no saber. Pero hay que saberlo. Y no estoy acusando en forma personal ni puntual a nadie, no porque uno no lo pueda hacer, porque esto está en la información pública además. Sí, están los datos, son irrefutables. Es muy sencillo, ¿no? Ya no es más como antes, que no se puede saber quién, ahora se puede saber todo rápidamente, y si te descuidas hasta con el celu, no lo puedes saber. Por supuesto. De manera que cuando esto está presente, eso puede ayudar a que los argentinos nos demos cuenta de que va por encima de la línea sencillamente de un partido o por arriba de las cuestiones personales. Son intereses de sector, ¿no? Y de clase. De sector, exactamente, y de intereses económicos, ¿no? Por eso, cuando se quiere hacer de intereses económicos una ideología y de allí bajar a una doctrina, nosotros no la compartimos. Por eso descalificaba para el momento de la Argentina a la formación del ministro que se fue. Claro. En este aspecto, solamente académico, ¿no es cierto? Porque no está más, esto no se discute más seriamente en ningún país del mundo. Y si uno quiere mirar los grandes, bueno, ahí están los que están diciendo los grandes, ¿no? Sí, lo que Suecia, Italia y Holanda ya adelantaron su... No, y atrás de eso es una y me parece que a Donald Trump cuando lo llamen va a estar ocupado, ¿no? Y esto es la preparación para que el mundo vaya sabiendo que, bueno, muchachos, cuando fue con De la Rúa, pobre, no se lo preguntaron a nadie. Claro. Se lo hicieron de la mañana a la noche. Claro, pero como ellos... Y acá está más comprometida porque la cosa es más cercana. Yo lo tomo con simpatía, perdóname, Pablo, y que me respeto a la audiencia, pero es que es así. En algunos casos tiene una torpeza enorme. Claro. Es una cosa de una torpeza enorme, que vos no la podés entender, ¿no? De algunos que aparentemente eran muy calificados, ¿no? Claro, de manera que en este aspecto hay que pensar en el futuro con armonía. No sé cómo vamos a llegar, es difícil predecirlo. Es el día a día. Todavía es el día a día. Es difícil, es el día a día y hay que ver cómo... Y esperemos estar aquí para charlarlo y que venga. Con todo gusto. De cualquier manera, si hay calma, por ahora es mejor. Sí, ¿no? Por supuesto, siempre. Vamos a tomar una calmita a ver qué pasa. Y seguimos charlando. Aunque sinceramente no hay muchas expectativas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos con los días contados. Ha sido un gusto y hasta entonces.